Entonces, la definición de la OMS, para saber a qué paciente nos enfrentamos, debemos conocer qué es o cómo se define la prematuridad. Cualquier nacimiento antes de las 37 semanas de gestación o menos de los 259 días después del primer día del último periodo de menstruación de la madre es lo que llamamos una prematuridad. Los prematuros tardíos se clasifican entre los 34 y 37 semanas de edad gestacional. El prematuro moderado se clasifica como de 32 a 34 semanas, el muy prematuro entre las 28 y 32 semanas y el prematuro extremo, que es el menor de 28 semanas de edad gestacional. Según su peso, también los han clasificado por prematuros con bajo peso al nacer, menores de 2.500 gramos, prematuros de muy bajo peso al nacer, menores de 1.500 gramos, y extremadamente prematuros de 1.000 gramos al nacer. ¿Qué encontramos a nivel de epidemiología? La prematuridad es la causa más importante de muerte en el primer mes de vida y es un factor en más del 75% de las muertes pediátricas desde el periodo neonatal y es la segunda causa principal de muerte en niños menores de 5 años. En estos pacientes hablamos de la viabilidad, que se define como la edad gestacional en la que existe un 50% más de posibilidad de la supervivencia con o sin atención médica. En los países de ingresos altos se sitúa entre las semanas 22 y 24 de gestación y en países de ingresos bajos medios se acerca a las 34 semanas de gestación. ¿Cuál es la magnitud del problema de la prematurez? Entonces, tenemos un estudio de Lancet donde se observa cómo a nivel de Asia y África se encuentra la mayor cantidad de prematuros, nacimientos prematuros. Claro, tenemos que tener en cuenta la tasa de natalidad de cada uno de estos países, mientras que en los países desarrollados la prematuridad está entre el 2%, y en países como América Latina y el Caribe, la prematuridad va entre un 12 y un 19%. La prevalencia en los países de América Latina, los prematuros por cada 100 nacimientos vivos se encuentran el mayor porcentaje en Costa Rica, Salvador y Honduras, con un 13 al 12.2%, y Chile y Cuba y Ecuador son los menores, con un 7.1 a 5.1%, mientras que Colombia, situada en el noveno lugar, con un 8.8%. Esto de la estadística y la parte que observamos a nivel de Colombia, ¿para qué es? Para mirar cómo es importante la salud pública, ya que lo ideal en la prematurez es evitarla, puesto que una vez nazca el bebé ya tenemos ciertas secuelas y consecuencias de esta prematuridad. El comportamiento que se ha encontrado en Colombia, en un estudio que se hizo en el DANE del 2007 al 2016, se encontraron 6.755.835 nacimientos, de los cuales el 9.7% corresponde a prematuros. El porcentaje de prematuro extremo lo encontramos en menor cantidad en el 2007 con un 8.49% y una tasa más alta en el 2016 con un 9.49%, notándose un incremento sostenido en los últimos años y, por tanto, un porcentaje del 4.03% son prematuros extremos, que configura o muestra una tasa del 3.66% de 1.000 nacidos vivos. Como vemos en el mapa, pues la mayor concentración se encuentra en la cabecera municipal, pues esto debido a que es donde se encuentran las unidades de recién nacidos, con el 81.81%, la zona rural ya con un 11.9%, y pues las zonas más alejadas de Colombia ya con un 6%. Entonces, ¿por qué todos estos indicadores? Debido a que se ha aumentado el número de nacimientos prematuros, además de la viabilidad y las secuelas que se tienen en estos pacientes. ¿Qué ha pasado? La tecnología nos ha ayudado a que las nuevas generaciones sean más viables en los nacimientos prematuros, ya que se ha innovado a nivel de el CIPAD, la ventilación mecánica no invasiva,
Desde los 80, el surfactante exógeno, en principios de 1990, se empezaron a utilizar los esteroides prenatales a mediados y fines de la década del 90. Se empezó a evitar el uso de los esteroides postnatales a principios del 2000 y se hizo una terapia de oxigenación más dirigida en décadas del 2000 y la atención y experiencia sistemática, que aquí hablamos de todos los cuidados multidisciplinarios que se usan en continuo mejoramiento para el desarrollo de estos prematuros. Entonces, ha sido el impacto a lo largo del tiempo, el término de los prematuros sobrevivientes? Lo que encontramos como secuelas y morbilidad en estos pacientes es cualquier clase de retinopatía, teniendo un riesgo del 63.7%, una retinopatía severa en el 12.3%, hemorragias intraventriculares en un porcentaje, un riesgo de 14.1%, una enterocolitis necrotizante del 10.1% y problemas ya crónicos, que es ya más o menos a la salida y sobrevida de los pacientes, que es la displasia broncopulmonar, la ceguera, la pérdida de la audición, la parálisis cerebral y el retraso cognitivo. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Lo que es técnicamente posible no siempre es éticamente correcto. Este es un estudio del impacto del desarrollo científico-tecnológico en bioética neonatal y perinatología realizado en el 2014, donde se observa que la incertidumbre del diagnóstico del recién nacido, la viabilidad de este y las secuelas que puede tener luego de su sobrevida, crean un ambiente tanto en los padres como en los profesionales de salud de incertidumbre, de el que vamos a hacer, hasta dónde debemos llegar. Recordemos que no todo lo que se hace en neonatología es aceptable por ser beneficioso o no para un paciente. Todo esto se debe tener en cuenta cuando se van a tomar decisiones sobre hasta dónde vamos a ir con nuestros pacientes prematuros. Y es importante en este estudio una comunicación asertiva, real, y verificada, de que los padres entiendan a qué nos estamos proyectando con un niño recién nacido pretérmino extremo, para que ellos se hagan parte de las decisiones que se deben de tomar. Entonces, ¿qué encontramos en estos bebés? La patología neurológica de estos niños, ¿cuál es el problema para todas las secuelas que pueden tener? A nivel neurológico encontramos las hemorragias intraventriculares o infartos hemorrágicos que tienen una prevalencia en estos prematuros del 50%. Esta se ocurre debido a la fragilidad del sistema vascular, su inmadurez y los cambios a los que se ve sometidos por osmolaridad, cambios en las tensiones arteriales. Todo esto afecta el sistema vascular del cerebro inmaduro. La leucomalacia periventricular, que tiene una incidencia del 1 al 3% en estos prematuros extremos, debido a los proyectos o exponerlo a ambientes extremadamente hiperóxicos o hipóxicos, que pueden dañar la capa de la sustancia blanca gris del cerebro. Otra cosa que se ve afectada también es la barrera hematoencefálica, lo que hace que sea más permeable por su inmadurez, creando más posibilidad de crear kernicterus en un 50%. Este es el responsable de las anormalidades neurológicas en los recién nacidos y en los pacientes pediátricos o neonatales. Debido a esto, además de la osmolaridad y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, también nos ayuda con el kernicterus el hecho que tenga un tracto gastrointestinal inmaduro y una inmadurez hepática. Entonces, ¿qué podemos hacer prenatalmente para ayudar a estos pacientes a que no nazcan prematuramente, que es nuestra primera línea de acción? Mirar los factores biológicos, como son los factores de la complementación vitamínica de las madres, toda la parte de sus controles prenatales, una mamá que ha sido controlada, que ha tenido acceso a los servicios de salud adecuados, es una mamá que va a tener menor riesgo de tener un parto prematuro. Por eso, de ahí la importancia de nuestras políticas públicas de salud del niño y la mujer.
Ya en factor de prenatal, de estar ya dentro del parto, vemos la parte de la coriamnitis. La coriamnitis tiene, según la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de Canadá, se encuentra como evidencia 1A el inicio de antibióticos como penicilina o sea macrólido si es resistente o alérgica la paciente a las penicilinas para mejorar y disminuir el riesgo de lesiones cerebrales. Los corticosteroides prenatales, hay un estudio, un metaanálisis de Cochrane en donde se encuentra que tiene un riesgo relativo del 0.19% cuando se utilizan corticosteroides prenatales antes de las 48 horas del nacimiento, tienen mucho mejor disminución del riesgo de lesión cerebral que cuando se utilizan a las 24 horas. Otro estudio nos muestra que el sulfato de magnesio, un metaanálisis de Cochrane, también debido a su influencia en la disminución de la inflamación y la parte de la permeabilidad del calcio, nos ayuda a disminuir las lesiones cerebrales. Por tanto, es evidencia 1A que las mamás que tienen riesgo de un parto antes de las 33 semanas de edad gestacional sean tratadas con sulfato de magnesio. Entonces, cuando ya tenemos nuestro bebé, cuando ya ha nacido, ¿qué podemos hacer para la neuroprotección en el prematuro extremo? Hay varios factores físicos como son la hipotermia, la inmadurez pulmonar por la disminución de la sustancia tensoactiva, la fragilidad cerebral debido a la inmadurez vascular, el cuidado de la retina, la inmadurez de la retina y la inmadurez del hígado, lo que nos hace énfasis en el glucógeno y el glucógeno hepático. Los cuidados de piel, ya que la inmadurez de la capa córnea y el extracto epidérmico hace que pierdan mucho más agua y calor estos prematuros. Las infecciones, pues al ser más susceptibles a las infecciones, nos permite que haya un daño más tisular a nivel. Y pues como un factor importante el hecho de que estos prematuros extremos siempre se separan de la familia, de su apoyo familiar, pues debido a su estado dinámico no pueden los padres entrar a actuar, por lo menos en los primeros 72 horas de vida de nuestros pacientes prematuros extremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La termorregulación. La hipotermia que nos produce en un recién nacido, que nos alteración del tono vasomotor pulmonar, anomalías en el flujo sanguíneo cerebral, produce hipoglicemia, hipoxia, desequilibrio ácido-base, hipotensión e hipovolemia. ¿Qué podemos hacer ante esto? Los cuidados que debemos tener. Entonces, siempre que nos digan, jefe, va a llegar un parto pretérmino, un niño prematuro extremo, es arreglar la unidad. ¿Cómo se arregla la unidad? Debemos tener una incubadora con ciertas características como de ser un servocontrolado, debe ser de doble pared y preferiblemente que se tenga servohumedad. ¿Esto para qué? Para mejorar el ambiente térmico del bebé. El ambiente térmico del bebé se debe de mejorar desde el nacimiento en sala de partos con un ambiente térmico de 28 grados centígrados. El uso de las sábanas plásticas, hay varios estudios ya con un riesgo de evidencia del 0.6% para mejorar la temperatura de nuestros bebés. Los tendidos tibios y ya cuando tenemos el bebé dentro de la incubadora, el uso de gorros y patines para mejorar también la pérdida de calor. Otra cosa a la que nos enfrentamos es la hipercapnia y la hipocapnia y el modo ventilatorio. Entonces tenemos que un pulmón inmaduro. Entonces como enfermeras debemos observar que debemos tener un control casimétrico o si es posible una monitorización del CO2 de estos pacientes, ya sea a nivel del circuito ventilatorio, puesto que en ellos en la parte de la transcutáneo de CO2, debido a su prematurez, pues tiene muchos efectos en cuanto a los cambios de posición que pueden dar resultados no reales. Entonces debemos evitar la hipercapnia con una presión de CO2 mayor del 60%. Se han encontrado bastante riesgo
de leucomalacia en estos recién nacidos. La hipocapnia con una presión de CO2 menor del 30 milímetros de mercurio, hemos encontrado que aumenta la probabilidad de una hemorragia intraventricular, una leucomalacia, perdón, y la hipercapnia, una hemorragia intraventricular, disculpen. La PCO2 objeto que se debe tener en estos bebés es de 45 a 55 milímetros de mercurio en las primeras 72 horas de vida. Todo esto es nivel de evidencia 1B y nos va a disminuir los riesgos neurológicos de estos pacientes. Ahora la ventilación, ¿qué se ha hecho en ventilación? Entonces, inicialmente, generalmente se colocaban en ventilación por presión, pero ya hay bastantes estudios que muestran que la ventilación por volumen es la mejor ventilación para estos pacientes, pues disminuyen la iatrogenia pulmonar que podemos hacer con este modos ventilatorios. La ventilación de alta frecuencia es la que mayor incidencia tiene para producir hemorragia intraventricular en niños pretérmino, pero pues estos tratamientos se definen de acuerdo a la condición física clínica del paciente que tengamos en el momento en nuestra unidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer inicialmente para evitar la hipoxemia y la hiperoxemia? Y los barotraumas se debe usar desde el nacimiento, desde la sala de partos, el NOPUF, para dar ciclos de presión positiva en estos bebés, evitar las evitar extubaciones no programadas, administración de sustancias tensoactivas, la administración del surfactante, controlar los parámetros y hacer un manejo dinámico de ese ventilador para evitar pues que después de colocado el surfactante tengamos parámetros tan altos que podemos hacer daño. El control de la gasimetría, por lo que ya hablamos de la hipocapnia y la percapnia. Un control radiológico, pues también podemos hacer por hiperextensión pulmonar, daños en ese pulmón. Mirar nuestro cambio de modos ventilatorios por los no invasivos, como el CPAP burbuja, y el IMB con cánula nasal o el IMB con máscara nasal. Observar la permeabilidad de esta vía aérea y vigilar las apneas, pues estos pacientes son unos pacientes que son propensos por inmadurez del cerebro a hacer apneas, que se ha demostrado que el uso de cafeína en los primeros 10 días de vida es importante para disminuir tanto el riesgo de leucomalacia o daño neurológico como las apneas en los prematuros. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Otra cosa que encontramos es la patología oftálmica, donde se nos puede ocurrir una retinopatía del prematuro por disminución del factor de endotelial y el factor semejante a la insulina, que son los dos factores que intervienen en la vascularización de la retina. De ahí la importancia de manejar un paciente con unas saturaciones de oxígeno de entre el 90 y el 96%. En la hipoglicemia, ¿qué podemos hacer? Entonces, la hipoglicemia se da por escasos depósitos de glucógeno, interrupción de glucosa materna y las hiperglicemias por pobre capacidad de regulación de la insulina. En estos pacientes, ¿cómo actuar? Entonces, lo importante, el acceso venoso, que sea un venoso arterial o umbilical arterial o venoso, como primer catéter que se debe tener en cuenta. Y si no se logra esto, es un catéter PIC o catéter central para asegurar la administración de líquidos endovenosos. El inicio de soporte metabólico con destrozas, que últimamente se está hablando mucho, del inicio de aminoácidos en las primeras 24 horas de vida y la nutrición parenteral pronta. El control de las glucometrías, encontramos como hipoglicemia menores del 50 miligramos por decilitro y mayores de 125 miligramos como hiperglicemia. Toma de muestras como la glicemia central, el calcio y el cuadro hemático para controlarlos. El uso de inotrópicos es controvertido, pues debido a que esto ayuda a que se produzca mayor daño cerebral en los niños y tiene pues otros efectos adversos, pues estamos utilizando vasoconstructores o vasodilatadores beta 1 o beta 2 o alfa 1 selectivos. Entonces recordemos todo lo que esto nos puede hacer en un recién nacido inmaduro. El uso del ibuprofeno es una de las cosas que se está usando como cierre de ductos, pero se usa solo cuando es necesario
puesto que en la literatura se ha demostrado que muchos de los ductos ya cierran solitos y no necesitamos de esta ayuda. Hay un cuidado neuroprotector, el modelo Neonatal Interagive, eh, que es un modelo en el cual se basa el cuidado del recién nacido en sus primeras 24 horas, teniendo en cuenta un entorno curativo, que es proteger el sistema táctil del recién nacido, entonces una estimulación táctil suave, un contacto piel a piel, proteger el sistema vestibular con movimientos suaves y lentos, medidas de contención, el sistema olfativo, que es la minimización de olores y fragancias en la unidad para pues evitar disminuir esta sobreestimulación en el recién nacido. Prendas de olor con olor de la mamá, puede ser una almohadilla o un paño suave. El sistema gustativo, una oportunidad de sabores agradables. Estamos utilizando el calostro como la leche materna para impregnar la mucosa bucal del bebé y esto le ayuda también a su parte inmunológica. El sistema auditivo, que es minimizar los ruidos. Sistema visual, cubrir los ojos. Importante dar el contacto piel a piel centrado en la familia, hacer sentir a estas familias que son bienvenidas en la unidad, que repetir conversaciones con ellos. A veces es muy dado que los papás, a pesar de que se les explican las cosas, vuelvan a requerir una segunda explicación, entonces darla con un lenguaje laico que sea entendible, educar, entrenar y hacer parte del equipo del cuidado a estos padres, como se ve en la fotografía, un bebé que está entubado pero hemodinámicamente estable puede ser colocado en contacto piel a piel, incluir a los padres en la transferencia del cuidado, que es algo que se hace en la unidad neonatal de la Fundación Santa Fe, donde se toman las decisiones y ellos conocen toda la parte de tratamiento que se va a realizar con sus bebés. El posicionamiento del bebé, de aquí la importancia de tener en algunas unidades de recién nacidos kinesiólogos que nos ayuden, además de las terapeutas físicas y la terapeuta ocupacional, en el manejo de todo el sistema musculoesquelético y reflexivo y nervioso de nuestros recién nacidos prematuros, ya que esto les va a ayudar a un mejor desarrollo neuronal. Entonces hablamos de una posición de flexión que está en posición fetal, una contención donde el nido nos hace las veces como de las paredes del útero de la mamá, una comodidad, un confort, como vemos en la fotografía, un niño no estresado, confortable, y mantener una línea media simétrica. Esto nos habla de que tenemos que tener, si tenemos el paciente lateral izquierdo, lateral derecho o dorsal, debe tenerse la cabeza alineada con el centro, la línea media de el paciente para evitar cambios en los flujos sanguíneos. Otra de las intervenciones es salvaguardar el sueño. ¿Cómo logramos esto? Con los protocolos de mínima manipulación, donde se hace el consenso multidisciplinario y se realizan todas las intervenciones, tanto médicas, clínicas, que tenga que hacer tanto el médico como la terapeuta y la enfermera, o exámenes clínicos, todo relacionado y se debe realizar en 15 minutos para disminuir el grado de estrés que se le puede provocar al niño, disminuir los ruidos y controlar la capacidad del bebé para calmarse a sí mismo, colocarle succión no nutritiva, por ejemplo, minimizar el estrés y el dolor, entonces disminuir los procedimientos dolorosos, de ahí la importancia de que se le puedan colocar los catéteres que nos permiten tomas de muestras sin punciones para estos recién nacidos. Mirar que podemos encontrar que el niño está con un tono excesivo o ausencia del tono, eso también nos puede indicar estrés. Entonces debemos asegurarnos de que el bebé se reposicione correctamente y después de los exámenes y procedimientos quede en un estado confortable. Proteger la piel, pues ya la anterior charla nos habló de esta protección con adhesivos especiales para recién nacidos, para remover los apósitos de nuestros recién nacidos y protectores de piel especiales para proteger la piel antes de utilizar nuestros apósitos transparentes o apósitos que utilicemos en nuestras unidades. Y optimizar la nutrición es muy importante debido a que la nutrición es lo que nos va a ayudar a que todos los órganos de nuestro recién nacido prematuro se desarrollen de una mejor forma, aunque esto es uno de nuestros desafíos debido a que pues todos los problemas del prematuro extremo nos indican que vamos a tener o podemos tener
un inicio de una nutrición enteral con leche materna, que es lo ideal en estos prematuros, en posterior a los 7, 14 días, a no ser de que tengamos un niño prematuro que tenga como una posmadurez a nivel de pronto de bajo peso, pero tenga una posmadurez a la edad gestacional que nos permita un trato gastrointestinal para su mejor nutrición. Bueno, estas son como las indicaciones. Muchas gracias por la invitación, muy amables, espero ha sido de su agrado.